2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompaña Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por Estados Unidos y Canadá, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. La proforma presupuestaria 2019. Analizamos los rubros en salud, en educación, el pago de la deuda externa, gasto corriente, subsidios y el área social. En el mismo tema estará hoy acompañándonos Pablo Dávalos, analista económico y ex veedor de la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública. El presupuesto 2019, los ingresos, egresos, el déficit, lo que se destina al pago de la deuda pública. ¿Qué pasa allí? Y además nos acompañará Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, con su réplica a Fernando Balda en el caso del juicio por plagio, la independencia judicial y el uso de dineros públicos para el secuestro. Fueron posesionados los integrantes del nuevo Consejo Nacional Electoral. Sus autoridades eligieron con 3 de sus 5 miembros presentes. Los vocales Luis Verde Soto y Estela Acero abandonaron una reunión previa debido a discrepancias en la fecha para convocar a elecciones seccionales. Diana Tamaín fue elegida presidenta del organismo. Diana Tamaín es la primera mujer electa como presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero su elección se realizó en medio de discrepancias en el Pleno. Es que en la primera sesión del nuevo CNE solo estuvieron a Tamaín, José Cabrera y Enrique Pita, que con los mismos 3 votos fue elegido vicepresidente del organismo. La primera sesión debía ser a las 11 de la mañana, pero fue postergada para las 2 de la tarde y finalmente los 3 consejeros electorales se reunieron casi a las 6 de la tarde. Previamente, los 5 vocales se citaron a puerta cerrada en la oficina de la vicepresidencia y ahí las diferencias se agravaron al punto en que Luis Verde Soto y Estela Acero abandonaron la reunión y el edificio del CNE. Verde Soto en su cuenta de Twitter explicó la causa. El Código de la Democracia permite convocar a elecciones con 120 días de antelación, artículo 85. Teníamos hasta el día sábado para convocarlas. No entiendo por qué debíamos tomar decisiones atolondradas hoy, sin conocimiento de causa, sin poder analizar información. Su pedido para postergar la convocatoria a elecciones fue respondido por Tamaín ya en su cargo de presidenta. El cronograma electoral se aprobó con resolución del Pleno. Para poder cambiar de fecha era necesario instalarnos como autoridad, elegir a las autoridades y luego mocionar, dar de baja la resolución anterior. Enrique Pita aclaró, en cambio, que las discrepancias serán solucionadas de inmediato. Son hechos que pueden perfectamente superarse y que van a ser superados. No ha existido en ningún caso conflictos de interpretación o conflictos de cuestionamientos. Es que, de acuerdo al calendario electoral, el Pleno del CNE deberá convocar este miércoles a las elecciones seccionales de marzo próximo y está previsto que lo haga a través de una cadena nacional. Pero antes, los consejeros deberán dejar de lado sus diferencias, reunirse y resolver 2 impugnaciones pendientes a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Steffi? Amigos televidentes, un buen día para todos. Esta mañana nos acompaña la asambleísta Jimena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se analiza la proforma presupuestaria 2019. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. La proforma del 2018 contemplaba para salud 4.163 millones de dólares. La del 2019, 3.968 millones de dólares. La proforma del 2018 para educación tenía contemplados 4.477 millones. La del 2019, 4.102 millones de dólares. 500 millones menos para ambos sectores, pero ustedes dicen en su informe que las asignaciones se incrementaron. ¿Cómo es eso?
Bueno, Lenin, en efecto, el informe de la Comisión establece que hay un incremento en base al valor del presupuesto codificado. Es importante distinguir entre el valor presupuestado inicialmente en la proforma de 2018 y el valor codificado. De hecho, el incremento del 0.5% que establece nuestra Constitución se ha realizado en base al presupuesto codificado como se ha hecho en años anteriores. Sin embargo, no podemos ignorar que han habido serias preocupaciones en torno al tema de diferentes sectores y también de los asambleístas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, que además incluimos en el informe recomendaciones al Ministerio de Finanzas precisamente para que se considere evaluar estos rubros, ya que creemos que los mismos deben ser incrementados para poder responder a las demandas que tenemos en estos sectores. Además que son sectores importantísimos para el país, ya que son derechos consagrados en nuestra Constitución. Resulta entonces que la ineficiencia en la ejecución presupuestaria, que es algo malo para estos sectores en donde existen un sinnúmero de necesidades, se convierte en una cosa positiva. Si comparamos los presupuestos codificados del 2017 y del 2018, ya que ustedes se están refiriendo a aquello, observamos una reducción de 900 millones de dólares en ambos sectores. Entonces, parece que es fácil, ¿no? Pongamos nomás cualquier cosa en la proforma que ahora de la ejecución, que a la hora de ejecutarlo, pues no lo gastamos. Parecería una burla. Así es, Lenin, hay preocupaciones sobre la ejecución presupuestaria. En el campo de la educación, por ejemplo, hablando de las universidades, se ha pedido también en el informe al Ministerio de Finanzas que implemente con urgencia los artículos 20 y 21 de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, que en efecto establece herramientas como, por ejemplo, la creación de cuentas recolectoras, la implementación de un sistema especial de compras públicas para que las universidades puedan en efecto mejorar la implementación presupuestaria. Creo que un plan de optimización del Estado tiene también necesariamente que incluir en efecto mejoramiento de los procesos para que las diferentes instituciones puedan implementar de manera más eficiente los recursos asignados por parte del Estado. A la hora de la verdad, vemos que se destinan más recursos para subsidio, para servicio de deuda, que para salud y educación. Y eso, definitivamente, en un país como este, no está bien. Así es, y de hecho eso está generando el debate en torno a los subsidios, pero me parece que el debate tiene que ser también más amplio. En la Ley de Fomento Productivo dimos importantes incentivos para que el sector productivo invierta en el país, para atraer más capitales, pero creo que también es importante poner nuevamente en el debate, en efecto, el tema de los subsidios, que deben ser considerados a través de un debate con todos los sectores, con la gente, con el pueblo, y de manera colectiva llegar a acuerdos que nos permitan tener herramientas como país para enfrentar la situación económica. Pero también creo que es importante poner en el debate, por ejemplo, la revisión de los impuestos progresivos para ciertos sectores que nos permitan redistribuir la riqueza. En el ¿Es debate hora de una reforma tributaria ejemplo, entonces? yo creo que hay que debatir, no necesariamente esa es la solución, pero creo que en el debate para buscar soluciones como país debemos poner en la mesa todas las diferentes opciones que tenemos como país para en efecto garantizar algunos temas, Lenin. En primer lugar, la eficiencia, la optimización. Creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos los ecuatorianos, en las familias, sabemos que no podemos gastar más de lo que tenemos. Y en ese sentido, la proforma presupuestaria, pues, usa la optimización, la eficiencia, el uso eficiente de los recursos, precisamente para cumplir con este concepto básico que cualquier economía familiar comprende. Pero también se están contemplando recursos que no los tienen garantizados. Usted hace referencia a la Ley de Fomento Productivo para que el sector productivo se involucre, intervenga, invierta. Y sí, lo aprobaron, pero ¿de dónde está el reglamento que viabilice esas inversiones? Han pasado ya algunos meses, al menos 2, y no está listo.
En efecto, son algunos de los cuestionamientos que ha recibido el Ministerio de Finanzas. Es fundamental que ese reglamento se agilite lo antes posible para que se pueda instrumentalizar esta norma. Pero también, Lenin, creo que es importante poner en el debate algunos elementos del presupuesto que no se están comentando. Por ejemplo, el presupuesto destina 1.300 millones de dólares a través de la banca pública para impulsar el sector productivo del país. También es importante recordarle a los ciudadanos que el presupuesto destina importantes cifras, por ejemplo, para pagar el 40% de las pensiones jubilares, casi 1.200 millones de dólares. Además, 350 millones para cumplir con esas deudas que vienen no solamente de este año o del anterior, sino desde el 2008, por ejemplo, para el pago del incentivo a las pensiones jubilares. Recordemos también que ha sido este gobierno el que mejoró las pensiones, por ejemplo, de nuestros hermanos agricultores, que también representan un incremento presupuestario que se encuentra contemplado en la proforma presentada por el Ejecutivo. Ya hablemos de las reducciones. Por ejemplo, el gobierno está dejando de lado algunas deudas. En el tema del IES, contempla 1.200 millones, pero resulta que lo que le deberían dar es el doble. A las prefecturas le presupuestan apenas 72 millones de los 317 que les deben. Y no es cosa buena olvidarse de las deudas. De acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio de Finanzas, existe una discrepancia entre el valor que establece el Seguro Social, es el 40% de las pensiones jubilares, y hay una discrepancia en el cálculo con el Ministerio de Finanzas. Lo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico es establecer un periodo de 3 meses, es decir, que en el primer trimestre del año que viene, tanto el Seguro Social como el Ministerio de Finanzas deberán llegar a acuerdos y deberán informarle a la Comisión de Desarrollo Económico cuál es ese acuerdo. Es decir, no hay un desconocimiento de la obligación a favor de nuestros jubilados. Lo que existe es una discrepancia que existe en base a los criterios técnicos que están aplicando ambas instituciones y que deberá resolverse. En relación al pago de los gobiernos autónomos descentralizados, la Comisión también ha hecho una revisión en torno al tema y esperamos que la misma sea acogida por parte del Ministerio de Finanzas. Ustedes en la Asamblea trabajaron de manera intensa para aprobar un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero a la hora de observar los presupuestos hay también allí un problema. Para este año estaban contemplados 8.600.000 dólares, para el 2019 solo 600.000 dólares para erradicar la violencia contra las mujeres. En este país donde hay femicidios, donde hay agresiones a diario, en fin, hay un problema de enfoque con las prioridades, eso es evidente. Así es, Lenin. De hecho, como usted bien menciona, el presupuesto original en el 2017 fueron como de 8 millones. Hubo ya una reducción alrededor de 1.200 millones y en la proforma actual el valor es un poco más de 900 millones. Y es una preocupación también que compartimos, porque sabemos lo importante que es para la mujer ecuatoriana que desde el Estado se pueda garantizar presupuesto para precautelar sus derechos. Hay un incremento de femicidios en el país y hay un reto que como sociedad debemos enfrentar. Por tal motivo, la Comisión se ha hecho eco de las voces que han enfatizado este tema y también establece una recomendación para que se revise este rubro. Recordemos que esta ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional fue iniciativa del presidente de la República y tenemos la certeza que en efecto esta recomendación será acogida y que podremos dar respuesta a esta demanda social que realmente es una preocupación de todas las mujeres ecuatorianas y a la que debemos dar respuesta. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias también. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y sobre este tema estará más adelante Pablo Dávalos, analista económico, exveedor de la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública. Analizamos los ingresos, los egresos, el déficit y lo que se destina al pago de la deuda en la Proforma 2019. Quédese con nosotros, ya regresamos. Pablo Dávalos, analista económico, catedrático universitario, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Algunas observaciones a la Proforma 2019 y lo primero es que muestra la misma estructura que la Proforma 2018. ¿Por qué usted sostiene eso?
Bueno, en todo caso hay que decirle al país que hay una evidente preocupación con respecto a la proforma. Es el instrumento fiscal más importante que tiene el país, habida cuenta que no tenemos moneda y por lo tanto política monetaria. Esta proforma está fracturando a la sociedad ecuatoriana, está provocando una crisis de gobernabilidad porque no tiene sustentos macroeconómicos para proceder a recortar de forma tan importante, por ejemplo, el gasto en inversión social. Tampoco hay justificaciones técnicas que avalen la disminución de todo lo que significa la inversión pública. En ese sentido, se mantiene el mismo nivel de masa salarial que la anterior, se mantiene el mismo nivel de financiamiento de 8.000 millones de dólares con respecto a la anterior proforma. Los supuestos no están calculados conforme a la realidad económica porque tenemos un incremento del precio del petróleo, tenemos un incremento de las exportaciones petroleras. A pesar de eso, se calcula un crecimiento solamente del 1.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, provoca pensar que para el gobierno no es interesante proporcionar a la sociedad ecuatoriana un crecimiento sostenido. En ese sentido, los Ahora, pero cuando usted que dice no que hay recortes insuficientes en el gasto y además un excesivo optimismo sobre los ingresos, ¿qué recortes faltan entonces? No, lo que me preocupa a mí son precisamente los recortes en inversión social. Creo que ahí no debería recortarse. Creo que la Asamblea Nacional debería recuperar los recursos de la educación superior, por ejemplo. No veo ninguna razón macroeconómica que justifique por qué se disminuyeron 145 millones de dólares a la educación superior. Tampoco encuentro motivos macroeconómicos que justifiquen la reducción de 420 millones para el Ministerio de Educación. Tampoco encuentro motivos para la disminución de 200 millones de dólares para salud. Creo que esos rubros no están bien calculados. Pero entonces, el que no haya ingresos suficientes no es motivo suficiente para reducir esos gastos, sino de dónde, porque si no se lo reduce ahí, hay que reducir de otro lado. Ese es el problema. Ese es el problema, que los ingresos no están calculados de acuerdo a la situación económica del país. Los ingresos hacen referencia, por ejemplo, a los ingresos tributarios. Se mantiene la misma estructura tributaria del año 2017. Es decir, mientras que en el año 2018 vamos a tener un crecimiento de la economía, ¿no? Para el 2019 se mantiene básicamente la misma estructura del 2018. En otras palabras, no se pretende cobrar más impuestos a pesar de que la economía va a crecer mucho más. Entonces, por ahí sería lo que usted está considerando que podría generar, porque si no hay de dónde, pues eso es lo que están presupuestando. Más bien la crítica desde otros sectores sería que más bien hay que achicar un poco más y hay que reducir esos gastos. Pero usted dice, ok, no reduzcamos estos gastos porque no veo un motivo macroeconómico para hacerlo, pero entonces, ¿de dónde? Y de dónde lo que usted sostiene entonces es que habría todavía que pensar en algunas otras reformas tributarias para hablar de más impuestos. No, estamos pensando, por ejemplo, que un cálculo de lo que significa el precio del petróleo, que se calculó en 54 dólares, más un cálculo de lo que significan las necesidades de financiamiento, podrían compensar las necesidades que se tienen en este momento para financiar la educación superior, para financiar la inversión social. ¿Por qué? Porque el momento en que usted deja sin financiamiento estos sectores, se producen problemas sociales y esos problemas sociales se traducen en la economía. Y el momento que se traducen en la economía, genera un ambiente de incertidumbre, genera un ambiente de crisis de gobernabilidad. Entonces no se puede generar una crisis de gobernabilidad por dejar de presupuestar 145 millones de dólares, por ejemplo, al sistema universitario ecuatoriano, cuando existen los recursos que podrían compensar esos gastos para el sistema universitario. Y además porque son los rubros más importantes en salud, en educación, que además nuestra Constitución establece cuánto se debe destinar. Ahora, usted fue veedor de la auditoría de la deuda pública en este gobierno hace poco. Son temas que están muy frescos porque lo han venido manejando. ¿Qué pasa con la necesidad de financiamiento? ¿Qué pasa con los pagos que se están haciendo para la deuda externa? Con respecto a eso, la necesidad de financiamiento prevista para el siguiente año es exactamente igual a la necesidad de financiamiento del presente año, es decir, de alrededor de 8.000 millones de dólares, con una diferencia que este año y el año pasado teníamos la posibilidad de utilizar recursos propios de liquidez interna para compensar ese financiamiento. Hoy no tenemos eso porque la Ley de Fomento Productivo le prohíbe al Ministerio de Finanzas endeudarse con el Banco Central. Esto genera una presión para buscar financiamiento
financiamiento por fuera, es decir, financiamiento externo. El problema está en que el riesgo país de la economía ecuatoriana es muy alto, es el segundo después del de Venezuela. Estamos en alrededor de 770 puntos. Ese riesgo país da cuenta de la falta de confianza que existe a nivel internacional con respecto a la política económica impulsada por el gobierno de Lenín Moreno. Y también representa una visión a nivel internacional de que no se están haciendo bien las cosas. Es, si se quiere, un voto de censura al actual equipo económico que no ha logrado generar crecimiento económico, no ha logrado generar estabilidad económica, no ha logrado generar reactivación de la producción. Hay un endurecimiento del crédito para las economías emergentes también, me refiero a los mercados internacionales. Efectivamente, con ese riesgo país de 770 puntos es mucho más grave que eso, porque tendríamos que conseguir financiamiento sobre el 10%, que es una tasa de interés muy alta, pero además es el riesgo que nos miran como un país próximo a una implosión económica. Y en ese sentido, la proforma presupuestaria no está ayudando a generar un ambiente de certezas, no está generando un ambiente de reactivación económica. Por eso creo yo que el presidente Moreno tiene que revisar su equipo económico. El equipo económico no le está generando condiciones de gobernabilidad, condiciones de reactivación. ¿Qué debería estar proponiendo entonces ese equipo económico, a su juicio, como una salida a lo que usted hoy califica una preocupación en cuanto a la inversión pública? Es decir, el que no haya, no se esté presupuestando los montos importantes en inversión pública, o el que vaya a haber, como usted ha dicho, un efecto recesivo en la economía del país en un corto o mediano plazo. ¿Qué solución tendría? Necesitamos una visión de reactivación económica, necesitamos cambios en la ley de fomento productivo que le permitan al Ministerio de Finanzas acceder a la liquidez interna para evitar la presión internacional, porque lo que está en juego es la liquidez, y cuando está en juego la liquidez está en juego la dolarización del sistema económico, y hay que proteger la dolarización. Ok, esa sería una forma, una alternativa con esos incentivos. ¿Qué más? Segundo, cambiar los supuestos de la proforma presupuestaria. ¿Cuáles son los supuestos? El precio del petróleo me parece un precio subestimado. Por ejemplo, la necesidad del déficit global, que en este momento está en 4.000 millones de dólares, se mantiene exactamente igual que el periodo pasado, ¿no? El déficit primario se reduce efectivamente alrededor de unos 200 millones de dólares. Ahí tenemos un margen que podríamos trabajar. El gasto que tenemos que hacer en deuda externa es muy alto, realmente es muy alto, sobre todo en servicio de la deuda. Son alrededor de, con respecto al año anterior, cerca de un 20% más con respecto al año anterior. Y eso es fuerte para la economía ecuatoriana. Necesitamos sobre todo cambiar de visión, de una visión de austeridad a una visión de recuperación y de reactivación económica. El presidente Moreno creo que tiene que dar señales contundentes en lo que significa inversión social. No es justo que sean los más pobres, los más vulnerables, quienes acusen recibo de esta disminución drástica en programas sociales, por ejemplo. La disminución que se está haciendo a programas de erradicación de la violencia por la mujer es muy fuerte, si se quiere. El presidente debe revisar eso, la Asamblea debe revisar eso. El presidente, sí. Sobre todo, creo yo, el presidente debe dar un mensaje contundente a nivel internacional y a nivel nacional, cambiando el equipo económico. Creo que el equipo económico fracasó en presentar una proforma de reactivación económica. Le está generando mucho problema político al presidente esta proforma, y en ese sentido debe regresar a ver el presidente y buscar un equipo económico que no esté tan comprometido. Son algunas de las observaciones hoy, ¿no?, con el analista económico Pablo Dávalos, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. A usted, 7:29, vamos a una pausa, y cuando regresemos estará Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. Su réplica a Fernando Valde en el juicio por secuestro, donde el exmandatario es uno de los acusados como autor de delito de asociación ilícita y plagio. Ya volvemos, no se vayan. A esta hora está con nosotros el abogado Fausto Jarrín, ex subsecretario de Coordinación en la Secretaría de Gestión de la Política e integrante del equipo de abogados del expresidente Rafael Correa. Fausto, buenos días. Buenos días, Lenin. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Ecuavisa. Ustedes han solicitado ejercer su derecho a la réplica a las expresiones de Fernando Valde en este espacio. Escuchemos una primera parte de lo que Valde señaló. No nos dejemos confundir con esta campaña mediática de Rafael Correa, que tiene dos puntas. La una, tratar de hacer creer que él todavía tiene oportunidad de salir impune. Usa frases como, por ejemplo, todo es cuestión de tiempo, ya verán lo que va a pasar, en las cortes internacionales se resolverá. Y la otra es tratar de hacer creer que ahora es cuando en el
en el Ecuador no existe Estado de Derecho, que ahora en el Ecuador es cuando no hay independencia judicial, que ahora en el Ecuador es cuando los jueces y los fiscales están presionados. Pero lo que no dice es que a él lo llevaron a juicio con un fiscal general del Estado puesto por él, amigo de él, que fue el doctor Carlos Vaca Mancheno, el que reabrió el caso. El doctor Paul Pérez Reina solo le dio continuidad, y que la Corte Nacional de Justicia fue una corte nombrada durante su periodo con todo el poder que él ostentaba y la injerencia que él tenía en el sistema judicial. Adelante con su réplica. Por supuesto que el presidente o el expresidente Rafael Correa tiene razón cuando dice que todo es cuestión de tiempo, porque todo es cuestión de tiempo. Primero, aclararle a la ciudadanía, aclararle al medio, aclararle al señor Balda que el juicio aún no se ha llevado a cabo. Únicamente hemos pasado la etapa en la que la jueza ha determinado, y además exclusivamente respecto del delito de plagio, que existen algunos elementos que harían necesario que un tribunal conozca, ahí sí, y recién ahí, las evidencias, los elementos de convicción que la Fiscalía ha implementado en el juicio o en el proceso, y se puedan evaluar y analizar como corresponde en una audiencia de juzgamiento. El señor Balda y inclusive algunos medios replicando eso, insisten en hablar ya de pruebas, de evacuación de pruebas y etcétera. Eso no ha sucedido todavía con Ciudadanos. Eso está además suspendido por efecto de que el delito de plagio no puede ser juzgado en ausencia. El presidente Correa no tiene que demostrarle realmente a nadie que es un perseguido político, porque eso ya es un asunto que todos tenemos muy claro. Estamos con un fiscal que acaba de renunciar, que viene de ser encargado por un consejo transitorio que tiene funciones, o que se ha arrogado funciones que no tenía, un fiscal que no fue posesionado ante la Asamblea Nacional, y que ahora su subrogante solicita por escrito al mismo consejo transitorio que le avale las actuaciones ante los jueces, porque los jueces de forma correcta están suspendiendo las diligencias. Ahora no vamos a tener subrogante. ¿Qué es lo que va a suceder en el país con todos los procesos penales? ¿Qué es lo que va a suceder si alguien tiene alguna queja o algo que decir contra la fiscal actual? Realmente el asunto de la persecución política ya no necesita ser explicado en demasía, y eso lo vamos a seguir viendo a muy corto plazo, Lenin y ciudadanía. Dejemos algo en claro, Fausto. ¿Es un hecho entonces que Rafael Correa no va a venir a dar la cara en este llamado a juicio? ¿Esa postura que ya fue anunciada no ha cambiado? El presidente Correa está dando la cara todos los días en este proceso. Lo que el presidente Correa no puede hacer, porque claramente sería ingenuo considerar, es que en el Ecuador este momento va a tener alguna posibilidad de un juicio justo. Por ejemplo, se sigue insistiendo, y se lo dice sin ningún empacho. A ver, pero la Corte Nacional de Justicia fue seleccionada durante el gobierno de Rafael Correa, ¿o no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer, como ustedes afirman, que la Corte ahora sí responde al poder político y que Rafael Correa no puede tener un juicio justo? Y antes, en el gobierno de Rafael Correa, sí tenían juicios justos, sí los abogados, los juzgadores, los jueces eran independientes. Hoy, que ya no está en el poder, entonces la justicia está cooptada. ¿Por qué? O sea, sencillo, Lenin, sencillo, ciudadanía. El asunto es muy sencillo. Actualmente tenemos un consejo transitorio que de manera ilegal e inconstitucional cesó en sus funciones al Consejo de la Judicatura, que fue electo antes del Consejo de Participación, que fue cesado por la consulta popular. Los jueces actualmente se encuentran en un estado de evaluación. La Relatoría para Defensa de la Independencia Judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en repetidas ocasiones ha establecido que no existe manera de afianzar la independencia de la función judicial cuando los jueces no gozan de inamovilidad. En este momento, los jueces no gozan de inamovilidad porque están siendo evaluados mientras todos estos no están siendo procesos evaluados, esa evaluación se suspendió. Estaban siendo evaluados y están siendo evaluados porque va a haber cambios impulsados por el actual Consejo Transitorio y el Consejo encargado de la Judicatura. Por supuesto que están siendo evaluados. No, bueno, la evaluación se suspendió. Iban a ser evaluados y se suspendió. Usted dice que están siendo evaluados. Bueno, no sé por quién. Los acusadores de Rafael Correa indican que van a solicitar que se indague el uso de dinero público en el secuestro de Fernando Balda. Así se refirieron a ello. Escuchémoslo.
el mismo Romy Vallejo, asesor de seguridad de la presidencia ese entonces, confesó ante el fiscal general de la Nación en su versión que fue enviado por órdenes expresas, verbales del expresidente Correa, quien le asignó dineros de la Secretaría de la Presidencia de la República. Esa es la primera escala de mando que demuestra que para hacerme seguimiento y posteriormente secuestrarme se utilizaron dineros del Estado ecuatoriano. Existen todas las pruebas que ahora sí ya están judicializadas, que la jueza Daniela Camacho presentó dentro de la audiencia donde dio su dictamen y declaró a Correa como un prófugo de la justicia. Esas pruebas ya fueron judicializadas, ya pasaron por peritajes, ya fueron certificadas y se comprobó que se utilizó allí dineros del Estado. Su réplica. Vamos en partes. Primero, la jueza Camacho no declaró absolutamente nada. La jueza Camacho fue la jueza de garantías penales que llevó el proceso hasta el llamamiento a juicio. La jueza Camacho, o ante la jueza Camacho, no se ha actuado absolutamente ninguna prueba. Ciudadanía, Lenin, no ha sido así. Hay una distorsión de términos que utiliza el señor Balda para procurar que la ciudadanía, que la gente piense que el presidente Correa ha sido ya juzgado. Eso es falso. El señor Romy Vallejo no ha dado confesiones ante la Fiscalía, lo que hizo es rendir una versión en la que comunicó, como es natural, que para todo proceso en el que se necesitaba la actuación conjunta con la Policía de Colombia, como fue el caso, tenía que ser como funcionario público y pagado con fondos del Estado. Eso por supuesto que es así, como sucedió en más de una ocasión, por ejemplo, cuando el mismo señor Vallejo tuvo que desplazarse para hacer el seguimiento de los sentenciados que se fugaron de la cárcel de Manabí. Aquí se hace una utilización muy llana, muy sencilla, y como por supuesto en la Fiscalía General, a través de esta utilización malsana, de esta utilización aberrante de la figura de la cooperación eficaz, se les ha permitido generar o transformar procesos que no tienen ningún sentido en algo como lo que está sucediendo ahora. Eso, ciudadanía, eso, estimado Lenin, es persecución política porque se está utilizando la Fiscalía para judicializar la política. Bueno, pero Romy Vallejo también dice en esa versión que rindió que Rafael Correa estaba al tanto de su viaje, ¿no? Por supuesto que estaba al tanto del viaje. El viaje de Romy Vallejo es alrededor de 3 meses antes del supuesto secuestro al señor Balda. Romy Vallejo viajó para, de forma oficial, en conjunto con la Policía de Colombia, iniciar todo lo que correspondía, todo el trámite correspondiente para la posterior deportación del señor Balda. El señor Balda ya hubo un intento de deportación a él y se favoreció del soporte de un parlamentario en Colombia y le iniciaron un proceso de asilo que además luego le fue negado. Y por eso después de este desdichado evento del supuesto plagio de 40 minutos, él a la final es expulsado de Colombia, ciudadanía, Lenin. Bueno, supuesto plagio no es, ¿no? Eso ha sido sentenciado por la justicia colombiana. No sé cómo podemos hablar de supuesto o no respetamos las instituciones de otro país tampoco. O sea, lo que hayan determinado los jueces luego de procesos, hay gente presa por aquello. El proceso está cerrado allá. Eso debería llamarnos la atención entonces. Si el proceso está sellado allá, ¿qué hemos hecho acá? Para nosotros acá hay un supuesto plagio para la justicia en Colombia, además a través de un acuerdo previo, que es otro tipo de proceso en el que las personas se declaran previamente culpables, que no hay un juicio, que no hay un análisis de prueba. Se llegó a la conclusión de que se habían dado ciertos hechos que correspondían a la situación. No se olvide, Lenin, que allá es terriblemente complejo el asunto de los secuestros y los plagios, y los ciudadanos que han sido sentenciados allá, insisto, por un acuerdo previo que aquí se llamaría juicio abreviado, es decir, sin juicio, con un acuerdo con la Fiscalía, seguramente consideraron que era mucho más gravoso para su condición de libertad y etcétera, llevar eso a un proceso que quién sabe qué resultados habría tenido. Claro, pero allá no hubo un juicio y acá todavía no hay un juicio. Claro, los mismos acuerdos a los que han llegado en otros casos algunos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, precisamente para evitar que se les imponga una pena más alta, pero eso ya es otro tema. Fausto Jarrín, del equipo de abogados del expresidente Rafael Correa, ha ejercido el derecho a la réplica. Gracias por venir acá a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.